Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía para sumergirnos en un nuevo chismecito, de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha estado en boca de todos últimamente, Afra y Mert. Y no vamos a hablar de sus looks ni de sus outfits espectaculares, sino de algo mucho más profundo, algo que según parece, ha sacudido los cimientos de su relación. El título de este vídeo ya lo dice todo: bomba Afra impacta a Mert. Su relación cambia para siempre. Tremendo, lo sé. ¿Qué habrá pasado? ¿De qué se trata esta bomba? Pues prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada evidencia que ha surgido alrededor de esta situación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un favor rapidísimo: si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de chismosos empedernidos. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos en materia. Afra Saraaoğlu y Mert Ramazan Demir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después de su participación protagónica en la exitosísima serie Yalan, o Golden Boy, como se conoce en algunos países. Su química en pantalla era innegable, tan innegable que rápidamente traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, confirmada, pública y muy comentada. Desde entonces hemos seguido cada paso de esta pareja, desde sus románticas escapadas hasta sus apariciones públicas, llenas de sonrisas y complicidad. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, la felicidad no siempre es eterna ni perfecta. Y es que recientemente han surgido rumores, especulaciones e incluso, sí, fotos, que sugieren que algo no anda bien entre Afra y Mert. Y no hablamos de una simple discusión o un pequeño malentendido, no. Estamos hablando de algo mucho más serio, de una bomba, como lo dice el título, que podría cambiar su relación para siempre. ¿Qué es esta bomba? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La bomba, según lo que se ha filtrado en redes sociales y algunos medios de comunicación, tiene nombre y apellido. Se trataría de una tercera persona involucrada en la relación, una persona que habría generado una crisis entre Afra y Mert. Y no es cualquier persona, se dice que se trata de una actriz, también bastante conocida, con la que Mert habría tenido una cercanía, digamos, sospechosa. Drama, drama, drama. Lo sé, es fuerte. Pero antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas y a crucificar a alguien, quiero aclarar que esto, por ahora, son solo rumores. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Sin embargo, la cantidad de evidencia que ha surgido es considerable, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y ha puesto a los fans de la pareja en un estado de máxima alerta. ¿De qué evidencia estamos hablando? Principalmente de fotos y vídeos que circulan en redes sociales en los que se ve a Mert compartiendo tiempo con esta otra actriz en situaciones que algunos consideran comprometedoras. No hay besos ni abrazos explícitos, pero sí miradas, sonrisas y una proximidad que ha hecho saltar las alarmas. Además han surgido testimonios de supuestos testigos que afirman haber visto a Mert y a la actriz en actitud cariñosa en diferentes lugares públicos. Por supuesto, todo esto podría ser simplemente una mala interpretación de la realidad. Podría ser que Mert y la actriz sean solo amigos, que estén trabajando juntos en algún proyecto secreto o que simplemente estén siendo víctimas de la exageración mediática. Pero la realidad es que la cantidad de rumores y la insistencia de los medios han hecho que la situación se vuelva cada vez más tensa y que muchos se pregunten si realmente hay algo más detrás de todo esto. ¿Y cómo ha reaccionado Afra ante todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. A diferencia de Mert, Afra ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Algunos interpretan esto como una señal de que está dolida y decepcionada, mientras que otros creen que simplemente está tratando de mantener la calma y no alimentar más el fuego. Sin embargo, algunos de sus movimientos en redes sociales han sido interpretados como mensajes indirectos dirigidos a Mert o a la situación en general. Por ejemplo, ha publicado algunas frases sobre la confianza, el respeto y la importancia de la lealtad en una relación. ¿Qué significa todo esto? ¿Será que Afra y Mert están realmente al borde de la ruptura? ¿O será que lograrán superar esta crisis y salir fortalecidos?
La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos y si la relación de Afra y Mert podrá resistir la presión mediática y las posibles infidelidades. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha puesto a prueba la paciencia de los fans de la pareja. Muchos se han mostrado decepcionados y preocupados por el futuro de la relación, mientras que otros han mantenido la esperanza de que todo se trate de un malentendido y que Afra y Mert puedan seguir juntos. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones apresuradas. Como dije antes, todo esto son solo rumores y especulaciones. No sabemos qué hay de cierto en todo esto y no podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en lo que vemos en redes sociales. Sin embargo, creo que es innegable que algo está pasando entre Afra y Mert y que su relación está pasando por un momento difícil. Mi consejo: esperar y ver qué sucede. Dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar y confiar en que Afra y Mert tomarán las decisiones que sean mejores para ellos. Y sobre todo, no alimentar más el drama ni contribuir a la difusión de rumores falsos o malintencionados. En fin, amigos, este ha sido el chismecito del día. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la saben Afra y Mert. Así que seamos pacientes y esperemos a ver cómo se desarrolla esta historia. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que una serie de rumores y supuestas pruebas han surgido en torno a la relación de Afra y Mert, apuntando a una posible infidelidad por parte de Mert con otra actriz. Esta bomba ha impactado fuertemente a la pareja y ha puesto su relación en una situación delicada. Afra ha mantenido un perfil bajo, mientras que Mert no se ha pronunciado al respecto. El futuro de la relación es incierto y solo el tiempo dirá si lograrán superar esta crisis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Afra y Mert podrán superar esta crisis? ¿O creen que su relación está condenada al fracaso? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y sobre todo, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más entretenimiento. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Chao, chao. Pero antes de despedirnos por completo, porque sé que les encanta el chismecito a fondo, vamos a profundizar un poquito más en todo este embrollo, porque, seamos honestos, la información que circula es un verdadero laberinto de especulaciones y fuentes cercanas. Tratemos de desenredar la madeja y ver si podemos encontrar algunos hilos que nos lleven a una conclusión, aunque sea tentativa. Primero hablemos de la misteriosa tercera en discordia. Como les comenté antes, se trataría de una actriz, cuya identidad, por supuesto, se mantiene en el más absoluto secreto. ¿Quién es esta mujer que ha puesto en jaque la relación de Afra y Mert? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Algunos insiders, esos que siempre saben todo, afirman que esta actriz ya había trabajado con Mert en el pasado, y que entre ellos siempre había existido una química especial, una conexión que hasta ahora había permanecido latente. Otros, por su parte, aseguran que se trata de una recién llegada al círculo de amigos de Mert, una mujer con un encanto irresistible que lo habría deslumbrado desde el primer momento. Independientemente de su identidad, lo cierto es que esta actriz parece haber causado un terremoto en la vida de Afra y Mert. Las fotos y vídeos que circulan en redes sociales, aunque no sean explícitos, son lo suficientemente sugerentes como para sembrar la duda. Miradas cómplices, risas compartidas, paseos cercanos, pequeños gestos que en el contexto de una relación ya establecida, pueden interpretarse como algo más que simple amistad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos realmente ante una infidelidad consumada, o simplemente ante una campaña de difamación orquestada por algún enemigo de la pareja? La respuesta, como siempre, es difícil de encontrar. En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y las verdades se manipulan con facilidad. Lo que vemos en las revistas y en las redes sociales no siempre refleja la realidad.
Por eso es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Antes de juzgar a Mert, a Afra o a la misteriosa tercera en discordia, debemos recordar que todos somos humanos y que todos tenemos derecho a equivocarnos. Las relaciones son complejas y a veces las cosas no salen como esperamos. Ahora, volvamos a Afra. Su silencio ante todo este escándalo ha sido interpretado de muchas maneras diferentes. Algunos la ven como una víctima, una mujer dolida y traicionada que no sabe cómo reaccionar ante la infidelidad de su pareja. Otros, en cambio, creen que está jugando al despiste, esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos y sacar provecho de la situación. Personalmente creo que ambas interpretaciones son válidas. Es posible que Afra esté sufriendo en silencio, tratando de asimilar lo que está sucediendo y decidiendo cuál es el mejor camino a seguir. También es posible que esté planeando una estrategia, buscando la manera de proteger su imagen y sus intereses en medio de este torbellino mediático. Lo que sí es evidente es que Afra es una mujer inteligente y fuerte. No es la primera vez que se enfrenta a la adversidad y estoy segura de que sabrá cómo salir adelante, independientemente de lo que suceda con Mert. Tiene talento, carisma y una legión de fans que la apoyan incondicionalmente. En cuanto a Mert, su silencio también es elocuente. Algunos creen que está tratando de minimizar el escándalo, esperando que la tormenta pase y que todo vuelva a la normalidad. Otros, en cambio, piensan que está sopesando sus opciones, decidiendo si vale la pena luchar por su relación con Afra o si es mejor seguir adelante por caminos separados. Sea cual sea su decisión, lo cierto es que Mert se encuentra en una situación delicada. Su imagen pública está en juego y su carrera podría verse afectada por este escándalo. Si se confirma la infidelidad, es probable que pierda el apoyo de muchos de sus fans, especialmente de aquellos que admiraban su relación con Afra. Pero como dije antes, no podemos juzgarlo sin conocer todos los detalles. Es posible que haya cometido un error, pero también es posible que esté siendo víctima de una trampa o de una campaña de difamación. Solo el tiempo dirá cuál es la verdad. Y ahora hablemos un poquito de Yalan, la serie que catapultó a Afra y Mert a la fama y que indirectamente ha contribuido a alimentar este escándalo. La química que ambos demostraron en la pantalla fue tan intensa que muchos fans llegaron a creer que su relación era perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como sabemos, la realidad suele ser mucho más compleja que la ficción. Las relaciones en el mundo real no son tan fáciles como las que vemos en la televisión. Hay problemas, conflictos, malentendidos, tentaciones, todo tipo de obstáculos que pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte. Quizás, la presión de tener que mantener una imagen perfecta ante los medios y ante los fans haya sido demasiado para Afra y Mert. Quizás la rutina, el trabajo o las exigencias de la fama hayan desgastado su relación. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su relación está pasando por un momento difícil y que el futuro es incierto. Solo ellos saben lo que realmente está sucediendo entre ellos y solo ellos pueden decidir si vale la pena luchar por su amor. Mientras tanto, nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos observando la situación desde la distancia, comentando, especulando y, por qué no, también sufriendo un poquito por esta pareja que nos había robado el corazón. Porque, seamos honestos, a todos nos gusta creer en el amor verdadero, en el final feliz, en el cuento de hadas. Pero a veces la realidad nos golpea con fuerza y nos demuestra que la vida no siempre es como queremos que sea. Y en esos momentos, lo único que podemos hacer es aceptar la situación, aprender de nuestros errores y seguir adelante con la frente en alto. Así que, amigos, sigamos esperando y viendo qué sucede con Afra y Mert. Quizás nos sorprendan con un final feliz, quizás nos decepcionen con una ruptura dolorosa. Pero pase lo que pase, siempre tendremos el chismecito para entretenernos y para reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones. Y recuerden, no juzguemos a nadie sin conocer todos los detalles. Seamos comprensivos, respetuosos y sobre todo, no alimentemos más el drama. Dejemos que Afra y Mert resuelvan sus problemas a su manera y confiemos en que tomarán las decisiones que sean mejores para ellos. Muchísimas gracias por seguir conmigo en este chismecito a fondo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis detallado de la situación de Afra y Mert. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ahora que conocen más detalles? ¿Han cambiado de opinión sobre lo que está sucediendo? Quiero saber sus pensamientos.
Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más entretenimiento. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación y respeto.